Reina Valera 60. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tengo que confesarles que cuando compartimos esta reflexión con los hermanos de Manatí, inicialmente yo también les comenté esto a ellos, que le había puesto como título a la reflexión posesiones.com, porque nos llamó la atención el último verso, el verso 33. Cualquiera que no renuncia a sus posiciones no puede ser mi discípulo. Y ese texto me hizo sentido en la sociedad en que estamos viviendo con relación a cómo hemos traducido la esencia de lo que somos. Si tenemos mucho o tenemos algo que impresione, entonces somos alguien, tenemos estatus. Y ante eso, pues, quería trabajar con ese tema, con el tema de las posesiones, porque inclusive en el estudio bíblico, cuando comentamos las palabras de Jesús, algunos hermanos me decían: eso está fuerte lo que Jesús está diciendo ahí. Pero una vez comenzamos a analizar el contexto de qué era lo que Jesús estaba diciendo, llegamos a la conclusión que lo que Jesús requería a sus discípulos y a sus amigos era posible, porque era la única manera para ser un verdadero discípulo de Jesús. Sin embargo, cuando contemplamos el pasaje completo, podemos ver entonces y contestar una pregunta: en el siglo XXI, ¿cómo nosotros seguimos a Jesús? ¿De qué manera vamos a seguir a Jesús? Y aunque los planteamientos que la Escritura nos está presentando en esta mañana parecen planteamientos difíciles de seguir, planteamientos difíciles de digerir, a la hora de la verdad, cuando estudiamos el contexto, es decir, vemos un poquito por qué Jesús está hablando y explicando y diciendo estas condiciones, entonces tomamos estos requerimientos no como una exclusión, sino como una manera o una forma de ser incluidos dentro de ese círculo extraordinario llamado discípulos de Jesús. Y es importante que podamos ver por lo menos 3 puntos que nos sirven de antecedentes y de contexto a las palabras que Jesús está hablando. En primer lugar, cuando Jesús está mencionándole a sus oyentes y a sus discípulos lo que nos acaba de decir el verso 25 al 33, Jesús ya había llamado a sus discípulos, y eso lo recoge Lucas en el capítulo 6. Jesús había hecho ya una selección de los hombres y las mujeres
de un círculo muy particular llamado discípulos. Sin embargo, vamos a encontrar en la literatura bíblica que estos 12, al cual nosotros comúnmente llamamos discípulos, no eran solamente los únicos llamados a ser discípulos. Habían otros, posiblemente otras también, que seguían a Jesús. Y aunque la Biblia no les llama a estas mujeres discípulos particularmente, pero sí podemos saber que estaban cerca de Jesús. Inclusive la Biblia menciona y refiere de un grupo particular de mujeres que atendía y servía en el ministerio de Jesús. Por lo tanto, ya había habido un llamado muy particular a unas personas. Y todos recordamos el llamado extraordinario que Jesús le hizo a uno de los famosos discípulos, a Pedro. Y el verso bíblico final de ese llamado dice: y Pedro, dejándolo todo, seguía a Jesús. Otro dato importante que tenemos que tomar en consideración para poder entender este requerimiento de Jesús y esta inclusión o estas características para que seamos incluidos como discípulos de Jesús, es que ya había Jesús atendido a grandes multitudes en todos los aspectos. Jesús había hecho curaciones, Jesús había hecho liberaciones, Jesús había tenido conversiones y había hecho provisión material de forma milagrosa, es decir, había alimentado a más de 5,000 personas. Desde el inicio de la narración de Lucas se nos está diciendo que Jesús había trabajado con grandes multitudes. Así que este es un aspecto importante para nosotros seguir entendiendo, y repito, estas características inclusivas que Jesús desea que tengamos para ser sus discípulos. La fama de Jesús en esta etapa de su ministerio era una fama consolidada. Su ministerio estaba consolidado e inclusive los líderes del momento conocían muy bien el ministerio de Jesús. Y en tercer lugar, estas palabras son pronunciadas empezando, por así decir, la última etapa del ministerio de Jesús. Y él deseaba que todo el mundo que estuviera a su alrededor, como diríamos en buen puertorriqueño, estuviera claro, pudiera tener presente no solamente los milagros, no solamente el llamado al cual a muchos habían respondido, sino que estuvieran claros y estuvieran teniendo presente lo que significaba ser un discípulo de Jesús y seguir a Jesús. Y obviamente hago estas 3 aclaraciones porque no queremos cambiar el contexto de los requerimientos. El copista bíblico le pone como subtítulo a estos versos: lo que cuesta seguir a Jesús. Y no queremos quitarle el sentido de lo que el copista bíblico nos tradujo al idioma del español. Pero ciertamente tengo esta teoría que le he expuesto en muchas ocasiones a ustedes, hermanos, y es que en un mundo problematizante, en un mundo negativo, en un mundo donde nosotros estamos siempre buscándole, en buen puertorriqueño, las 5 patas al gato, esta perícopa, esta explicación bíblica de lo que cuesta seguir a Jesús, si no aclaramos este contexto, puede convertirse en un pretexto para entonces decir: oye, qué difícil es seguir a Jesús. No sin antes aclarar lo siguiente, repetir parte de la visión y de la misión de Jesús. Jesús le había dicho
a sus oyentes, a sus discípulos y a sus amigos: todos los que estén trabajados y cansados, vengan a mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso es importante que hayamos visto este contexto, porque queremos ver este requerimiento de Jesús como características inclusivas, no como características que nos excluyen de ser seguidores de Jesús. La intención de Jesús en este momento no había sido tener un club privado, no había sido tener a unos nada más que pudieran entrar al reino y pudieran ser llamados discípulos, pudieran ser llamados seguidores, y otros, los menos afortunados, aquellos que posiblemente no tenían el suficiente valor o no tenían las herramientas intelectuales, morales, económicas, pudieran ser excluidos. Así que es importante que recordemos el sentido inclusivo del ministerio de Jesús. Jesús va a querer, como Él repitió en otras ocasiones de diferentes maneras: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. E inclusive, hermanos, cuando estábamos hablando esto con los hermanos de Manatí, le traduje de la siguiente manera: ¿cómo nosotros podemos ser verdaderos discípulos de Jesús? Los requisitos.